Entonces, shalom a todos, repito, bienvenidos a la conferencia de hoy y oramos que por la gracia de Hashem que nos ha dado su Torah, en este día podamos disfrutar de esta clase. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a hablar del mismo tema que hemos venido tratando en estas series, sobre qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías. Esa es la 9ª clase que vamos a estar entregando. Y yo creo que ya terminamos el ciclo en la próxima. ¿Qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? Lo que hay detrás de esta pregunta es una serie de objeciones contra Yeshua, porque supuestamente el Mesías tiene que eliminar las guerras, tiene que eliminar la muerte, tiene que eliminar las enfermedades del mundo, tiene que eliminar el hambre del mundo. Y si uno mira la historia desde los días de Yeshua hasta el momento presente, es evidente que Yeshua no ha eliminado las guerras porque las vemos por todos lados. Yeshua no ha eliminado la muerte porque la vemos por todos lados. Yeshua no ha eliminado el hambre. Hay hambre en el mundo. Yeshua no ha eliminado la enfermedad. Las enfermedades siguen creciendo en el mundo. Yeshua no ha reconstruido el tercer templo. Yeshua no ha traído de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En resumen, como no veo que se han eliminado las guerras, como no veo que se han eliminado las enfermedades, como no veo que se han eliminado las injusticias, como no veo que se han eliminado todas las cosas que supuestamente el Mesías tiene que eliminar, lógicamente no puedo creer que el Mesías haya venido. Y si el Mesías no ha venido, lógicamente Yeshua no puede ser el Mesías porque no cumplió ninguno de los requisitos que está supuesto cumplir el Mesías. Además de eso, la idea de que el Mesías viene, se esconde y reaparece no es una idea judía, es un invento de los cristianos del primer siglo que anunciaron que Yeshua era el Mesías, lo mataron, no pudo hacer todas las cosas que el Mesías tiene que hacer, y entonces inventaron la idea de que, bueno, vendrá otra vez y entonces sí hará todo lo que está supuesto que el Mesías haga. Bueno, está bien, si viene y es él, ok, yo esperaré a ver. Cuando yo vea, entonces yo voy a creer. El creyente desinformado escucha este tipo de objeciones, se queda sin palabras. A veces este argumento se vuelve como un gusanito en la cabeza que empieza a traer dudas, en tanto que ese concepto de un Mesías que aparece, se esconde y vuelve a aparecer, supuestamente no es parte de la idea judía del Mesías. Ese es el asunto que está en la mesa en la conferencia de esta tarde. Yo he venido explicando por 8 clases previas. De paso, si no has escuchado estas clases previas, te animo a que las escuches porque lo que voy a decir hoy está basado en lo que ya ha sido dicho previamente. He venido explicando que para comprender la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, tenemos que hacer un esfuerzo por comprender 2 conceptos fundamentales en la teología judía. Primero, cómo funcionaba la mente de los rabinos antiguos, cómo los rabinos antiguos dialogaban con la Escritura, cómo los rabinos antiguos intercambiaban, cómo los rabinos antiguos interpretaban la Escritura. Ese es número 1. Y número 2, el concepto judío del Mesías escondido en cada generación. El concepto del Mesías escondido en cada generación.
Voy a repetir esto porque es sumamente importante. Para comprender la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, tienes que conocer dos conceptos fundamentales. Primero, cómo era que los rabinos antiguos interpretaban la Escritura. Y segundo, la teología judía del Mesías escondido, que es conocido desde antes de la creación, pero que está esperando, según algunas fuentes judías, en las puertas de Roma, esperando su revelación al pueblo judío, según designio del tiempo perfecto de Dios Altísimo. Por lo tanto, la idea de un Mesías que existe, pero se esconde para revelarse otra vez plenamente a Israel, no es una idea loca, no es una idea cristiana, es una idea judía y forma parte del pensamiento judío. El judaísmo ha enseñado que en cada generación hay un Mesías escondido. En cada generación hay un Mesías escondido que solamente se revelaría si esa generación es digna. Es decir, si esa generación hace teshuvah, y no cualquier teshuvah shelema, una teshuvah perfecta. Vamos a mirar en la clase de hoy, Bezrat Hashem, cómo este concepto del Mesías escondido sigue en pie en el judaísmo posterior a la Edad Media, incluso hasta nuestros propios días. Hay una costumbre extraña que surge en Europa a partir de la Edad Media entre las comunidades judías europeas. Y esa costumbre pegó tanto, esa costumbre impactó tanto que se hizo cross-cultural en el mundo judío. Y prácticamente hoy día no hay judaísmo que no haya incorporado esa práctica en sus experiencias de la fiesta de Pesaj. ¿Cuál es la práctica? Esconder el afikomen al comienzo de la fiesta y que los niños la puedan encontrar al final. La practicamos en todos los años, ¿ya? Los niños, ¿qué pasó? Para poder terminar esto aquí, yo necesito tener el afikomen. Yo lo dejé aquí en la mesa, ¿dónde está? A ver, que los niños nos ayuden a encontrar. Y salen todos los niños corriendo, a ver quién se encuentra el afikomen. Y el que lo encuentra, pues se le da un premio, se le reconoce, etc. Se dice jugando, se dice es para que los niños no se duerman, porque como es un protocolo muy largo, que los niños estén contentos, es cierto, pero las connotaciones mesiánicas del afikomen son evidentes. Observa, el afikomen se envuelve en un manto y se esconde antes que se manifieste otra vez. Estuvo entre nosotros al comienzo de la cena de Pesaj. Lo partimos. ¿Okay? Lo envolvemos en un manto, en una tela, lo escondimos y aparece al final de la cena de Pesaj. Más tarde, en el siglo XVII, surge otra costumbre en la judería europea. Es la costumbre de perforar un pedazo del afikomen, colgarlo en la pared, tras sus casas, frente a la puerta, de manera que sea visible a todos en la casa, a los niños, a los jóvenes, a los viejos, para que supuestamente no nos olvidemos de Hashem, no nos olvidemos del templo y que no nos olvidemos de la llegada de Mashiach para nuestra redención. Entonces, observa esa costumbre. Un pedazo de matzá roto, escondido y que aparece al final para terminar la cena. O esta otra costumbre de tomar un pedazo de matzá, perforarlo, colgarlo en la pared para que todos lo vean
para que todos esperen la llegada de Mashiach. El paralelismo con Yeshua es evidente en estas prácticas. Todos sabemos que en la Agadá, el pedazo de matzá escondido que reaparece es fundamental para completar todo el protocolo de Pesaj. De hecho, es lo más sagrado de toda la ceremonia. Es más, según las leyes de Pesaj, uno tiene que tener cuidado de no dejar perder absolutamente nada de lo aficomen. Ni siquiera se puede perder una migaja en la barba. Usted está comiendo, se cae una migaja en la barba, tiene que cogerla y comérsela, no se puede perder. ¿Ok? No se puede caer en el suelo. No se puede caer en el mismo libro donde estamos leyendo la Agadá, el Seder. No se puede perder, hay que sacarlo. Y según las leyes de Pesaj, ese matzá roto representa al Cordero Pascual en todas las Agadot del mundo. En todas las Agadot del mundo. Es la imagen del Mesías escondido esperando revelarse, aun si no queremos darle ese significado, por las implicaciones evidentes que tiene con respecto a Yeshua. De hecho, el ritual de comer el aficomen escondido, ¿ok?, pero que al final de la cena aparece, lo llamamos safún. Safún, que quiere decir lo escondido. Y se come en silencio, con mucha concentración, sin bendición, hacia la medianoche, en total meditación. Y todos conocemos, todos los que vivimos en el mundo judío, pues conocemos la regla. Luego de la comida, del aficomen, no puede haber más comida, es el postre. No se puede comer nada más, no más cena, no más bebidas, excepto las últimas 2 copas que hablan de nuestra redención final. De hecho, hay una oración en arameo muy antigua para el momento de la ingesta del aficomen, que dice, y cito: estoy listo y preparado para comer el aficomen con la mira de unir al Hakadosh Baruj Hu y su divina presencia por medio de este guardián secreto y escondido a favor de todo Israel. La pregunta es, ¿quién es este guardián secreto que protege a Israel? ¿Quién es este guardián escondido a favor de todo Israel? Nosotros sabemos por la historia que a partir del siglo XVII las expectativas mesiánicas se incrementaron enormemente en Europa y aparecieron muchos diciendo que eran el Mesías. Incluso cuando fueron probados por los acontecimientos y fueron encontrados falsos mesías o fallidos mesías, muchos de los rabinos insistieron en que, aunque fallaron en ser el Mesías, el potencial estaba allí. Habrían sido verdaderos mesías, pero tuvieron que ser escondidos y solamente sus discípulos más devotos y fieles pudieron captar su verdadera identidad porque su generación no era digna. Ese es un concepto judío que se movió por toda Europa en esta época. Ese es el caso, por ejemplo, del famoso fallido Mesías Shabbatai Zvi, una de las historias más impresionantes del judaísmo europeo. En 1648, mitad del siglo XVII, Shabbatai proclamó que él era el Mesías. Llamó a sus discípulos, es un rabino muy importante en Europa, de origen turco, ¿ok?
juntó a sus discípulos y les dijo, les reveló que él era el Mesías. Y entonces declaró una fiesta de boda. Las bodas del Mesías. Y en esa boda, él invita a sus discípulos porque se va a casar con la Torá. Y celebró un festival con sus discípulos por toda una semana. Por supuesto, la redención no ocurrió. Pero sus seguidores crecieron enormemente. En otras palabras, las apuestas en la Bolsa de Valores de Londres se fueron a las nubes. La mayoría de los rabinos de esa época dijeron, no es el Mesías. Hay que decirlo. La mayoría de los rabinos dijeron, no, no es el Mesías. Pero algunos rabinos dijeron, un momento, es el Mesías. Y uno de los más importantes rabinos de aquella época, el rabí Natán de Gaza, confirmó que él era el Mesías. Y para el año 1665, la mayor parte de los judíos del mundo, especialmente en Europa, esperaban la redención de Israel a través de este Mesías de origen turco. Es más, se prepararon para emigrar a Israel. Emigrar a Israel, a reconstruir el templo, a reconstruir Jerusalén. Miles de judíos, no estoy hablando de 2 o 3, miles de judíos vendieron sus posesiones, abandonaron sus casas, hicieron planes para hacer aliyá, se prepararon para emigrar a Israel. ¿Y qué hizo Sabbatai? Se fue para Israel también, solo que tenía que atravesar por Turquía. Y en Turquía lo sorprendieron el ejército de los turcos, lo tomaron preso y le dieron a escoger entre convertirse al islamismo o cortarle la cabeza. Y bueno, la decisión de Sabbatai Levi fue convertirme al islamismo, pero que no me maten, no me corten la cabeza. Y se convirtió al islamismo hasta que se murió. Bueno, el mundo judío fue totalmente decepcionado. Imagínate un Mesías que se convierte, se hace musulmán. Sus seguidores totalmente decepcionados. ¿Cómo explicarle esto al mundo? ¿Qué explicación darle al mundo judío lo que había ocurrido? Los más íntimos seguidores de Sabbatai Tzvi insistieron de que él era el Mesías. A pesar de eso, insistieron de que era el Mesías. Y que todo lo que estaba pasando ahí, todo el sufrimiento, todos los problemas que estaban teniendo, no era sino los partos, los dolores de parto del Mesías. Y segundo, que el Mesías, el rabino Sabbatai Tzvi, el Mesías, al convertirse al islamismo, lo hizo para poder redimir las chispas de santidad que estaban escondidas en el islamismo. Entonces, él bajó a las profundidades del Islam para sacar las chispas de almas judías que podrían estar, que habían encarnado en el islamismo y poder sacarlas de allí. Y eso implicó que por un tiempo esté escondido de nosotros, pero que finalmente él va a regresar para completar su tarea. Y según la teología sabetana, la ocultación del Mesías le fue revelada a su más íntimo discípulo, el rabino Natán, por 2 mensajeros celestiales. Uno se llamó Yahshua
y el otro se llamó Caleb. Los dos asistentes de Caleb que reencarnaron y le revelaron el secreto. ¿Cuál fue el secreto? Que le revelaron el alma encarnada de Caleb y el alma encarnada de Yahshua a este rabino Natán. Este fue el mensaje. El alma de tu maestro, el Mesías Shabbatai, fue escondida. Fue escondida hasta el día de la expiación, para el tiempo de Neilá. Y todo el que piense que él ha muerto, como todos los demás hombres mueren, cometen un grave pecado. Ese fue el mensaje. Y esa fue la respuesta que dio el judaísmo shabbetano al pueblo judío después de aquellos incidentes. Quiere decir que desde esta perspectiva, el rabino Mesías Shabbatai Zvi ha ascendido, se ha ocultado, ha sido absorbido por las luces celestiales, fue a casarse con la hija de Moshe Rabenu. Y si somos dignos, él va a regresar otra vez. Después de la cena de bodas, nos va a redimir si somos dignos. Si somos dignos. El rabino Natán, el discípulo más aventajado que tuvo el rabí Shabbatai Zvi, continuó predicando de que su maestro no había muerto. Solo se había escondido para reaparecer otra vez hasta que finalmente el propio Natán muere en 1680. Por supuesto, el mundo judío quedó en una total decepción después de todo esto. Pero el punto que yo quiero hacer en la clase de hoy es el concepto del Mesías que aparece, se esconde y reaparece como un concepto judío. No es un concepto extraño, no es una idea cristiana, no es una idea musulmana, es una idea judía. Tan judía que el rabí Natán en la segunda mitad del siglo XVII dice: el Mesías se ha ocultado, pero reaparecerá si somos dignos. Entonces no es un concepto cristiano, es un concepto judío, aunque esté aplicado a la persona equivocada. ¿Me estoy explicando lo que estoy hablando? Pensemos en el caso del rabí Nachman de Breslov. La tensión entre la necesidad de revelar y dar a conocer los misterios, por un lado, y la necesidad de mantener ciertos secretos y ciertas cosas ocultas a los ojos del público, es parte de la idea judía del Mesías. De hecho, una de las características dominantes en la mística judía en general y de los movimientos mesiánicos que han tenido lugar en nuestro pueblo en particular es precisamente el concepto del Mesías escondido. A principios del hasidismo en Europa no hay nada que encarnaba esta tensión, nada más cercano a esta idea que el carácter y el legado dejado por el rabino Nachman de Breslov en el siglo XVIII y principio del XIX, cuando ocurre su muerte en 1810. Cuando uno estudia la vida del rabí Nachman de Breslov, se sorprende de muchísimas cosas que en el público no se conocen. Y una de las cosas que sale a la luz cuando uno estudia académicamente la vida del rabí Nachman de Breslov es precisamente esta idea del Mesías escondido. La idea de la redención que está operando a espaldas de la gente. La idea de la redención que se está manifestando en secreto y que juega un papel central en el mundo
del rabí Nachman de Breslau. Los discípulos del rabí Nachman de Breslau nos hablan de un manuscrito que el rabino escondió lejos de la vista de los no iniciados. Y sabemos incluso de otros manuscritos que él supuestamente escribió, pero que después por alguna razón desconocida mandó quemar. Sabemos de los famosos cuentos que él prohibió a sus discípulos revelar a extraños y mantenerlos solo en secreto. Muchos de los cuentos de Nachman que hoy día están por ahí en las librerías son los que el público puede conocer. Pero hay otros cuentos que no se pasan al público, están reservados solamente para los insiders, los de adentro, los discípulos escondidos. Y sabemos mucho de estos secretos del rabí Nachman de Breslau. Sabemos de un famoso libro de redención que él escribió y que escondió de la vista pública y que está repleto supuestamente de fórmulas mesiánicas en abreviatura, en acrónimos enigmáticos. Cuando uno mira todo esto, uno se da cuenta que las pretensiones mesiánicas personales de rabí Nachman de Breslau emergen clarísimo en el mundo judío de la Europa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es más, hay ciertas declaraciones que se atribuyen al rabí Nachman de Breslau, en particular una que es digna de mencionar en el contexto de la clase que estamos compartiendo en esta tarde. Él dijo: todo lo que el Mesías pueda hacer para beneficio de Israel, yo también puedo hacerlo. Piensa en esa frase. Todo lo que el Mesías pueda hacer para beneficio del pueblo de Israel, yo también puedo hacerlo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está revelando con esa frase? Está revelando que él se vio a sí mismo como un potencial Mesías. Él se vio a sí mismo como un potencial Mesías. Todo lo que el Mesías puede hacer a favor del pueblo judío, yo también puedo hacerlo. La diferencia, dijo, la diferencia es que el Mesías puede llevar a cabo su misión y yo todavía no he alcanzado esa capacidad. Yo todavía no he alcanzado esa capacidad. Es decir, que por donde quiera que lo pongas, cuando tú estudias la vida del rabí Nachman de Breslau, se considera a sí mismo como teniendo todas las cualidades necesarias para ser el Mesías. ¿Y qué fue lo que impidió manifestarse como Mashiach? ¿Qué le impidió cumplir con su potencial mesiánico? ¿Cuál es la respuesta que da el judaísmo Breslau para responder a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta? No haber sido reconocido por todos. Esa es la respuesta. Por no haber sido reconocido por todos. En otras palabras, la enorme brecha entre la imagen de sí mismo y el potencial de sí mismo y el hecho de que el público reconozca su eminencia era algo que rondaba la vida del rabí Nachman de Breslau todo el tiempo. En su opinión, él era
no solo el más grande sadik de su día, pero era el más grande sadik de todos los tiempos. Incluso cuando su salud se quebrantó, él murió muy joven, de 30 y pico de años, una terrible tuberculosis de la que nunca se pudo recuperar, lamentablemente. Cuando su salud se deterioró y sabía que el final de su vida estaba cerca, nada de eso lo desesperó. Tal vez no cumplir su misión mesiánica en su vida, pero ¿qué dijo? Mis enseñanzas seguirán teniendo mayor influencia después que yo me muera. Mis enseñanzas tendrán mayor influencia después que yo me muera. Y dijo antes de morir, mi fuego arderá y mi fuego quemará hasta que aparezca Mashiach. Lógicamente, esta declaración fue interpretada por sus más íntimos discípulos más que una declaración. Fue visto como una profecía. Es más, algunos de los biógrafos del Rabí Nachman de Breslov dicen que cuando ya era eminente su partida, él llamó a su discípulo más íntimo, el Rabí Natan, que paradójicamente se llama Natan también como el más íntimo discípulo del Rabí Shabbatai Zvi. Le dijo, vengan, tomó al Rabí Natan y a otro rabino, discípulo de él, le dijo, vengan que les voy a hacer una declaración, una revelación extraordinaria y quiero que ustedes sean testigos de esta revelación que les voy a hacer. Yo me voy a morir. Mis días están contados, yo me voy a morir. Les digo esto. Me van a enterrar en tal lugar. Si todos los judíos del mundo vienen el día de Rosh Hashanah a rezar en mi sepulcro, hacen teshuvah y dan una sedaká, yo les prometo que los voy a sacar a todos del Geinón, aunque sea colgado del peyot. Yo los voy a sacar a todos del Geinón. Tremenda declaración. Para los Breslov, su maestro no ha muerto realmente. ¿Cómo lo explican? Está escondido en un nivel superior y es por eso que todos los años van a su tumba en Uman, la antigua Unión Soviética, hoy día Ucrania, esperando cada año ir allí para que el Rabí Nachman le perdone todos sus pecados. Y le dan vuelta a la tumba, cantan, encienden fogatas y le dan vuelta a la tumba, invocan su nombre para que les perdone todos los pecados. Absolutamente convencidos de que el Rabí Nachman los va a sacar, si es necesario, del Geinón. Y usted puede mirar, no hay un solo Breslov que no le rece a Dios si no es por los méritos del Rebbe Nachman. Es más, en la película Uspicín, es muy interesante, la vemos todos los años, ¿no? En la película Uspicín, cuando la esposa del protagonista, de Moshe, está rezando por un milagro, ella invoca los méritos del Rabí Nachman de Breslov para que ese milagro se dé. Quiere decir que en la mentalidad y en la teología judía de la secta Breslov, el mundo
judío se va a convertir finalmente en Breslov. Todos se van a hacer Breslov. La supremacía de Rabbi Nachman. Sigue siendo él su maestro, su guía espiritual, y forma parte de su concepto de la redención mesiánica, aun cuando ahora el Rebbe está escondido por un tiempo. Dicho de otra manera, el mensaje del Rabbi Nachman y la redención mesiánica son las dos caras de una misma moneda. Observa que es un pattern. ¿Cómo decimos eso? Es un patrón en la teología judía. Nos encontramos ahora aquí otra vez con la idea de un potencial Mesías que sufre, mas no por sí mismo, sino por Israel, que no es reconocido, que se esconde, pero que llegará un día cuando todos le reconocerán y cuando todos seguirán su enseñanza. Constantemente nosotros nos encontramos eso en la teología judía. Vamos a acercarnos un poco más acá a nuestra generación. ¿Qué tal la idea judía de un Mesías oculto en pleno siglo XX aquí en Estados Unidos? Me estoy refiriendo al rabino Menachem Mendel Schneerson, séptimo Rebbe de la septa judía Lubavitch. Su sepulcro está con nosotros aquí en New York, donde yo tengo mi clínica. Está casi en backyard, en el patio, donde nosotros tenemos nuestra clínica en New York. Esta idea de un potencial Mesías que muere sin haber redimido totalmente a Israel se interpreta entre los Lubavitch exactamente con el mismo concepto. Un Mesías que aparece como potencial Mesías, no es reconocido, sufre, muere, pero está escondido esperando el momento de su reaparición. Y eso fue aplicado también al Rebbe Mendel Schneerson aquí en Estados Unidos. A diferencia del rabino Sabbatai Zvi, Menachem Schneerson nunca se proclamó expresamente como Mesías, pero sin embargo no siempre desalentó a sus seguidores sobre este hecho. Porque cuando uno estudia la vida del Rebbe Schneerson, mientras se acercaba la hora de su muerte, él sugirió calladamente que él era el prometido Redentor. Basta leer su discurso de 1991, de unos años antes de su muerte. Su discurso de 1991, que casi es un mensaje a título póstumo, donde se lee entre líneas la autoproclamación mesiánica del Rebbe Schneerson. Él declara en ese discurso a sus miles de seguidores, decenas de miles de seguidores, que él había hecho todo lo posible para estimular a los judíos del mundo a trabajar activamente en la redención mesiánica e insta a todos sus seguidores a hacer el resto. ¿Y qué dijo? Dijo: ahora les toca a ustedes hacer todo lo posible para traer a Mashiach aquí, ahora y de inmediato. Ese fue su mensaje. Yo he hecho ya todo lo necesario. Ahora les toca a ustedes hacer
sus discípulos, ¿no? Ahora les toca a ustedes hacer todo lo posible para traer a Mashiach aquí, ahora, de inmediato. Y en otra parte del discurso, él dice, Mashiach ya está aquí. Y el proceso de redención ha comenzado a desarrollarse. Solamente hace falta que abramos la puerta para que Mashiach entre y se revele. Y este discurso fue lo que causó que sus discípulos sacaran el famoso eslogan, Mashiach ahora. We want Mashiach now. No sé si ustedes han visto ese eslogan. No solamente aquí en Israel, aquí en Estados Unidos, en el exilio, también en Israel. We want Mashiach now. Queremos a Mashiach ya. Ahora. Ashaf. Todos sabemos la historia, cómo el Rebbe muere el 12 de junio de 1994, después de un proceso de mucho sufrimiento, una trombosis cerebral que lo paralizó. ¿Cómo interpretaron los discípulos del Rebbe Schneerson sus sufrimientos cuando están en el hospital en New York? Dijeron, en él se está cumpliendo lo que dijo el profeta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Le aplicaron Isaías 53. Y encima de eso, lógicamente, la creencia de que el Rebbe sería el Mesías, que traería la redención a su pueblo, cambia completamente a raíz de su muerte. Cuando él muere, físicamente, sus discípulos comienzan a racionalizar, a filosofar acerca del significado de su muerte. Algunos de sus discípulos dijeron, no nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado. ¿A qué se refiere? A una reunión de 1000 rabinos, Lubavitch, que hicieron una convocatoria, se reunieron en New York y declararon oficialmente que el Rebbe Schneerson era el Mesías. Cuando él muere, ¿cómo explicar esto ahora? Hemos dicho de que el Rebbe es el Mesías por una profecía que viene de varias generaciones atrás, de que el séptimo Rebbe de la dinastía Lubavitch sería Mashiach. Y Menahem Schneerson vino a ser el séptimo Rebbe. Entonces tenía que ser el Mashiach por esa profecía. ¿Cómo reaccionaron cuando el Rebbe muere? Dice, no nos hemos equivocado al declarar que el Rebbe es el Mesías. Solamente hemos calculado mal el tiempo de la redención. Solamente que hemos calculado mal el tiempo de la redención final, pensando que ocurriría en los días del Rebbe. Pero en realidad, el Rebbe no ha muerto. Escucha esto ahora. El Rebbe no ha muerto. ¿Cómo que no ha muerto? Si tenemos el certificado de defunción del hospital en New York, tenemos el cuerpo presente en el ataúd. ¿Puedo decir que el Rebbe no ha muerto? Dice, no. Ha entrado en un tiempo de ocultamiento. Otra vez, la idea judía. Ha entrado en un tiempo de ocultamiento, ha entrado en un tiempo de suspensión de sus actividades visibles, pero su espíritu sigue con nosotros. 5 días después de su muerte,
sus discípulos anunciaron que el Rebe resucitaría y que iba a dirigir en persona la dirección de la redención de todo Israel. Y muchos se fueron para Israel porque esperaban que iba a resucitar en Israel. Mucho tiempo ha pasado. Del año 94 para acá, mucho tiempo ha pasado. Más de 20 años. Sin embargo, todavía tenemos rabinos, Lubavitch, que afirman que el Rebbe Schneerson está vivo. Que está escondido, no está muerto, está escondido solamente. Y que pronto va a aparecer. Es más, los más íntimos seguidores del Rebbe Schneerson no encienden la tradicional luz de Yarzeit en memoria de su muerte, ni lo han reemplazado por otro Rebbe. ¿Cómo explican los Lubavitch que siguen al Rebbe Schneerson toda esta situación? El Rebbe solamente está oculto, pero que sigue vivo. Es más, que puede recibir rezos, que puede recibir oraciones en su propia tumba. Y todos nosotros sabemos que hay miles y miles y miles de personas que todas las semanas pasan por el ojel del Rebbe con sus peticiones escritas y las tiran encima de la tumba. Es más, hay páginas de Chabad que tienen una sección donde usted puede escribirle un email al Rebbe. Sí. Usted puede escribirle, entra, clic, escribe un correo electrónico al Rebbe, ellos lo reciben, lo imprimen, lo colocan encima de la tumba y después cuando reciben respuesta del Rebbe, usted va a recibir un correo de vuelta diciéndole qué es lo que el Rebbe le está aconsejando. En otras palabras, el Rebbe Schneerson no ha muerto, está escondido y es capaz de responder a las necesidades más apremiantes de sus seguidores, como tenía por costumbre hacerlo cuando estaba vivo. Esa es la situación que nosotros vemos. O sea, cuando tú pones todo esto en perspectiva, nos encontramos vez tras vez en toda la historia judía seguible, en toda la historia judía verificable, el mismo concepto. Un potencial Mesías que no es reconocido, se esconde hasta que llegue el día de su total aceptación y de su total reconocimiento. Compara esto con lo que está en la mesa en la clase de hoy y que hemos venido considerando en las últimas semanas. La idea de un Mesías que aparece, que se esconde y reaparece. Cuando esta idea se aplica a cualquier candidato, no hay ningún problema. El problema es cuando se aplica a Yeshua. Si se aplica a Yeshua, un momento, eso es una idea cristiana. La idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, eso no es una idea judía. Eso es un invento cristiano. Cuando tú tomas ese argumento y lo confrontas con la historia judía, con la realidad de la experiencia judía, con las enseñanzas de los rabinos judíos que han pasado por todos estos procesos de movimientos mesiánicos en nuestro pueblo a lo largo de los siglos, llegas a la conclusión de que esa idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece no es ningún invento cristiano, es una idea judía, es un concepto judío
y forma parte de la teología judía acerca del Mesías. Por lo tanto, cuando viene alguien para decirnos que Yeshua no puede ser el Mesías, que la idea expuesta por el rabino Shaul y los otros estudiantes de Yeshua de que el Mesías apareció, no lo reconocimos, lo rechazamos, se escondió y está retenido en el cielo hasta que nuestro pueblo lo reclame, y entonces aparecerá sin relación con el pecado para redimir a los que en él esperan. Y decir que eso es una idea cristiana es un insulto a la teología judía. Y es una falta de respeto al concepto judío del Mesías, que siempre ha tenido esta idea en todos los tiempos de nuestra historia de redención. Es evidente que tal objeción es más apologética que académica, porque hemos demostrado que tal idea no es una idea cristiana, es una idea judía formada dentro del escenario que dan estos dos conceptos necesarios para comprender el concepto, la idea. Primero, ¿cómo era que los rabinos antiguos dialogaban con la Escritura? ¿Cómo era que los rabinos antiguos interpretaban la Escritura? Y segundo, hay que entenderlo dentro del concepto de la teología judía de un Mesías escondido, un Mesías que no se revela, un Mesías que es sot, que es un misterio. La idea de un Mesías que es conocido desde antes de la creación, pero que está esperando, según algunas fuentes judías, en las puertas de Roma, esperando su revelación al pueblo judío en el tiempo perfecto de Dios Altísimo. Consecuentemente, Rabotai, la idea de un Mesías que existe, pero que se esconde hasta revelarse otra vez plenamente a Israel, no es una idea loca, no es una idea cristiana, es una idea judía y forma parte del pensamiento judío de todos los tiempos, desde el judaísmo del segundo templo hasta el judaísmo del pleno siglo XXI, donde ahora nos encontramos. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Vamos a mirar entonces las fuentes textuales usadas por los rabinos. No voy a mencionar el Nuevo Testamento, para nada. Porque si menciono el Nuevo Testamento caigo en un pensamiento circular. No voy a usar el Nuevo Testamento, no voy a usar el Código Real. Voy a usar la Biblia hebrea, la interpretación que de algunos textos de la Biblia hebrea han hecho sabios judíos y fuentes judías fuera del Nuevo Testamento que enseñan que el Mesías aparece, se esconde y reaparece. Pero ese es el tema de la próxima clase. Cuando vamos a terminar esta serie de 10 lecciones sobre el tema, ¿qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? Por supuesto, ni te pase por la mente la idea que al concluir esta serie se van a terminar las objeciones. Ni se te ocurra que eso va a pasar. Porque no hemos terminado esta serie y ya me están mandando correos con otras objeciones. No he terminado todavía y ya he recibido correos. Uno me dice, y cito, muy bien lo que ha explicado usted del Mesías escondido en cada generación. Pero la verdad es que nosotros estamos fundamentados en una revelación nacional como la que tuvo lugar en Sinaí, no en revelaciones escondidas, como es el caso del cristianismo. Revelaciones
escondidas, es decir, revelaciones privadas, como es el caso del cristianismo. Es decir, la matraquilla y la sujeción. No terminó y ya levanta otra. Esta mañana, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se leyó el Código Real, que el profeta Simeón en el templo tomó al bebé, Yeshua, dijo, este está puesto para controversia grande en Israel, para el levantamiento y caída de muchos, pero también está puesto para ser luz para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso fue dicho desde el mismo nacimiento del Ribí, fue dicho por un profeta judío. Eso no fue dicho por Aristóteles, ni por Platón, ni mucho menos por Agustín de Hipona. Fue dicho por un profeta judío cuando no había cristianismo en el mundo. Este está puesto por señal. Este niño está puesto por señal. En otras palabras, ha sido llamado a traer una señal de caída y levantamiento de muchos en Israel. Porque alrededor de él se va a levantar una controversia grande. Y será luz para los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y después conocemos la famosa frase de ya puedes llevar a tu siervo en Shalom porque han visto mis ojos tu Yeshua, tu salvación. Claro, cuando me dicen que el judaísmo está fundamentado en una revelación nacional y no en revelaciones privadas, como es el caso del cristianismo, yo digo a eso amén. Eso lo venimos enseñando desde años. Todos los que han seguido mi carrera educativa de Torah en las naciones saben que yo venía enseñando eso de años. Yo he dicho y lo repito, el judaísmo es la única religión del mundo que puede demostrar científicamente su origen divino. ¿Y por qué lo puede hacer? ¿Por qué lo puede hacer? Una simple razón. Hashem se reveló a todo nuestro pueblo Israel al pie del monte Sinaí. No fue una revelación privada que nadie puede demostrar. Fue una revelación pública. Millones de personas oyeron la voz del Eterno diciendo Anoji Hashem Elohim. Una revelación nacional. No es un cuento de camino. Es una revelación nacional. El cristianismo, tanto como el islamismo y todos los demás ismos que vienen, que usted pueda añadirle ahí, está fundamentado en revelaciones privadas que nadie puede demostrar. ¿En qué está fundamentado el cristianismo? Cuando este caballero iba en su caballo hacia Roma, vio una señal en el cielo, una cruz en el cielo, y oyó un ángel que le dijo, por esa señal vencerás. Y declaró que el cristianismo tenía que ser aceptado como otra religión más en el imperio romano. Lo hizo legal, con una visión que vio. ¿Quién más vio la visión? ¿Quién más vio el ángel? ¿Quién más oyó la voz? Zero. Y del primo, pues ya sabemos, ¿no? Un ángel escondido en una cueva, dictándole el famoso libro. ¿Quién estaba allí para comprobar? Yo también mañana, ¿verdad? Yo me puedo preguntar y decir, mira, que a mí se me apareció un santo ángel y me dijo que escribiera un libro y que esto reemplaza la Biblia. ¿Y cómo piensas tan que te voy a creer? Eso me tienes que creer, porque el justo vivirá por la fe. Me tienes que creer.
y ya inventa una nueva religión. Los mormones, con todo el respeto que me merecen mis amigos mormones. ¿En qué está fundamentado el mormonismo? El ángel Moroni, que le enseñó unas tablas a Joseph Smith. Y de ahí viene todo lo que es la secta mormona. ¿Quién estaba allí cuando todo eso pasó? Para demostrarlo. Cuando Hashem quiso revelar su Torah a nuestro pueblo Israel, ¿cómo lo hizo? En pleno desierto, delante de todo el mundo es testigo aquí. Por lo tanto, si algún día Hashem va a quitar la Torah que allí nos dio, nos va a juntar a todos otra vez y les va a decir, señores, les tengo un nuevo libro. Y entonces cambiaremos la Torah. Mientras tanto, la Torah de Hashem es perfecta, es eterna y ni una yot pasará de la Torah hasta que todo se cumpla. Eso lo hemos enseñado, eso no es nada nuevo y no tiene nada que ver con Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua no creó ningún cristianismo. La idea de que Yeshua creó el cristianismo es diversionismo histórico. Es una gravísima distorsión histórica. Yeshua HaMashiach no vino a inventar ninguna religión, no vino a crear una nueva religión, vino a confirmar la Torah, no a reemplazarla. ¿De qué estamos hablando, papito? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Ahora, no me digas a mí que en el judaísmo las revelaciones privadas no existen, porque entonces tú no sabes nada de judaísmo. Y aquí es donde está la diferencia, la enorme diferencia entre el judaísmo y el resto de la religión. En el judaísmo tenemos revelaciones privadas. Te voy a hacer una. Dios dice la Torah, Lech Lecha. ¿Qué cosa es Lech Lecha? La parashá Lech Lecha. ¿De qué trata Lech Lecha? ¿De qué trata Lech Lecha? Cuando Hashem le dice a Abraham, se le apareció a Abraham y le dice, deja tu casa, tu familia, tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Tú estabas allí? ¿Tú lo oíste? ¿Quién estaba allí para decirnos a nosotros que eso pasó? ¿Existen o no existen las revelaciones privadas en el judaísmo? ¿Existen? Moshe Rabenu. ¿Dónde estaba Moshe Rabenu? Cuando se le apareció un santo ángel en la zarza que ardía y no se consumía. En el desierto de Madián, ¿con quién andaba? Con Moshe Rabenu. ¿Tú estabas allí, Jeremías? No, tú no estabas allí, ni yo tampoco, ninguno estaba allí, no había nadie allí, él solo, solito, con ovejas, no había nadie. Y Hashem se le reveló. ¿Me vas a decir que en el judaísmo no hay revelaciones privadas? Es dentro de ese fenómeno de las revelaciones privadas para confirmar la fe judía, para confirmar la legitimidad del Dios uno y único de Israel, que tenemos esas revelaciones privadas dentro del judaísmo, no para reemplazarlo, para crear otra cosa. Y es dentro de ese concepto que nosotros tenemos revelaciones de los profetas, revelaciones que tuvo Mashiach estando él solo, revelaciones que tuvo Rabino Shaul estando él solo, revelaciones que tuvo Kefa estando él solo, y nos la contaron para que la supiéramos, pero no para reemplazar el judaísmo, lo aleno, para confirmar el judaísmo. Nada que ver con el cristianismo, cuya esencia misma es reemplazar al judaísmo,
reemplazar al Dios de Israel por otro Dios, reemplazar al pueblo judío por otro pueblo y reemplazar la Torah judía por otra Torah. We don't have nothing to do with that. ¿Me entienden lo que están hablando? Oye, no me pellizca, hermano. Porque me da cosas, no sé cómo explicar lo que me da cuando yo oigo a un hermano nuestro de la casa de Israel echándole basura a Mashiach. Para mí, levantar la Shon Hara contra Yeshua es antisemitismo. Hablar así contra un sádic de Israel, contra un maestro de Torah de Israel, que cuando le llegó la hora de la verdad, no se convirtió a ninguna otra religión. Que cuando llegó la hora de la verdad, le dijo al estúpido lacayo Herodes: vayan y díganle a esa zorra. Así le dijo Yeshua: vayan y díganle a esa zorra. En aquellos días, decir zorra significa hoy 0 a la izquierda. Como usted le dice a una persona hoy: tú eres un 0 a la izquierda, así le dijo Yeshua a Herodes: tú eres un 0 a la izquierda. Aquí tú no cuentas. Y a Pilato le dijo: oye, le dice Pilato, oye, tú no sabes que yo tengo autoridad para darte la vida o quitártela. Tú estás equivocado, hombre. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te la diera Hashem, el Dios de Israel. Es el Ribi nuestro. Es el Ribi nuestro. No uno que se convierte al islamismo o otro para salvar la vida. Y que tú hables en contra de un hombre así. Mira, te voy a decir algo. El cristianismo nos ha robado a Yeshua y nos ha robado el Nuevo Testamento. Y nosotros, los discípulos de Yeshua, tenemos la sagrada responsabilidad de rescatar a nuestro maestro y de rescatar su enseñanza y traerla a donde pertenece, a nuestro pueblo judío. Am Israel High. Les digo algo, como dijo este gran maestro argentino de corte español, Mario Sabán: el error más grande de los rabinos fue no incluir las enseñanzas de Yeshua en el Talmud. Si las enseñanzas de Yeshua hubieran sido introducidas en el Talmud, hoy tendríamos la redención final de Israel. Yo creo y estoy convencido que Yeshua es el Mesías y dedico mi vida a defender su honor y a luchar por su retorno a nuestro pueblo judío como lo que Él es. Y además, yo creo que si Yeshua no es el Mesías, ya no tendremos más oportunidad de algún Mesías en Israel. Porque las condiciones históricas y políticas exigidas por los profetas para que el Mesías haga su aparición en Israel ya han pasado.
Como le dijo un joven estudiante de yeshiva, que por cierto lo expulsaron en Israel, a su maestro, le dijo: profesor, voy a hacerle una pregunta. ¿Cómo es eso de que el Mesías va a entrar a Jerusalén montado en un burro si ya no tenemos burro? Entonces a mí se me ocurre que esto o ya pasó o ya no podrá pasar. El rabino de la yeshiva le dijo: calla, no hables de esas cosas, porque esos son los secretos del Mesías. Calla, no hables de esas cosas, porque esos son los secretos del Mesías. Si Yeshua no es el Mesías, no habrá más Mesías para Israel, porque todas las condiciones históricas y proféticas han pasado. Y el único que llena esa condición es nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Nadie más. Consecuentemente, Rabanán Berrabotai, Hashem, que es bueno, nos permita a nosotros entender estas cosas, defender el honor de Yeshua y tener paciencia. Porque si tenemos paciencia y perseveramos, veremos con nuestros ojos el fruto de este gran trabajo. Porque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará con regocijo, trayendo no las semillas, las gavillas de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que cuando su Señor venga nos encuentre trabajando así. Shabbat Shalom. 1, 2, 3.